Nuevos sancionados por Estados Unidos vinculados al cártel de Sinaloa. Aparece Omar García Harfuch a dar una conferencia de prensa urgente en donde informa sobre nuevas detenciones. Cayeron más personajes involucrados en actos de corrupción y de delincuencia organizada. Estamos hablando de funcionarios públicos y Estados Unidos confirma que va por un expresidente. Ya levantaron la denuncia, ya lo hicieron público, ya nada más les falta capturarlo. Esto es un hecho y está a punto de ocurrir. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, comenzamos. Se reactivó el operativo Enjambre, que ya habría tenido como resultado varias detenciones y bueno, pues ahora siguen cayendo más personajes. Esto no se termina. Cuando Claudia Sheinbaum llegó al gobierno prometió cero impunidad y el operativo Enjambre ha sido un ejemplo de ello. Omar García Harfuch compartió a través de redes sociales pues que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad del operativo Enjambre en Morelos, pues finalmente se llevaron a cabo 4 órdenes de aprehensión, entre ellas Agustín N., presidente municipal de Atlahuacán, e Irving N., expresidente municipal de Yecapixtla. Asimismo, continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús N., presidente municipal de Cuautla, y dijo, y además, a manera de advertencia, que las investigaciones continúan. ¿Cuántos funcionarios públicos se han detenido en el gobierno de Claudia Sheinbaum, no solamente de Morena, sino de todos los partidos políticos? Omar García Harfuch salió a dar una conferencia de prensa para dar detalles de las detenciones, para que se vayan dando cuenta de lo que se viene, porque no, esto todavía no se termina. Dio nombres, dio datos importantes que vale la pena resaltar. Como parte de las investigaciones, con el aporte de la Unidad de Inteligencia Naval, de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de Inteligencia Militar, de la Guardia Nacional, el día de hoy, la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de cateo en 6 domicilios ubicados en Morelos y uno más en Querétaro, así como órdenes de aprehensión contra diversos objetivos, entre ellos presidentes municipales en funciones, expresidentes municipales, empresarios, servidores públicos y personas vinculadas con extorsión, así como delitos contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada. Esta línea de investigación forma parte de las indagatorias para determinar posibles vínculos, redes de protección, intercambio de información o colaboración con estructuras delictivas. En una operación conjunta de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al momento se han cumplimentado 6 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra las siguientes personas: Agustín N., presidente municipal de Atlahuacán; Irving N., expresidente municipal de Yecapixtla, investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad. Horacio N., secretario municipal en Cuautla, fue aspirante a presidente municipal de Cuautla en fechas pasadas. Pablo Adrián N., empresario y oficial mayor de Cuautla. Jonathan N., tesorero de Cuautla. Arisbel Rubí, ex candidata a la alcaldía. Asimismo, se informa que continúa la búsqueda de Jesús N., presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente. Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera incluirá en la lista de personas bloqueadas a 32 sujetos, 22 personas físicas y 10 personas morales relacionadas con esta red de corrupción en Morelos. Entre ellos se encuentran presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional del Cártel del Pacífico en la región oriente de la entidad, a quien habrían brindado facilidades de operación. Esta medida incluye a 10 objetivos principales, integrantes de su círculo familiar, empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al propio líder delictivo. Como parte de las El operativo Enjambre no es un caso aislado. Desde el 2024 suma ya más de 70 servidores públicos detenidos y hablamos de al menos 14 alcaldes o exalcaldes involucrados. Y no son de un solo partido, porque los hay de Morena, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, del Verde, bueno, hay hasta de partidos locales. En Morelos acaba de caer Agustín Toledano, alcalde de Atlahuacán, e Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla. Además, siguen buscando a Jesús Corona, actual alcalde de Cuautla. El mensaje es claro. Esto ya no va contra un solo color. Va en contra de las redes municipales completas de extorsión, corrupción y protección criminal. La señal está siendo bastante clara, muy dura además, y por supuesto, pone a temblar a más de un funcionario público, porque sí, están yendo en contra de los municipios.
Pero de ahí, lo que se viene podría ser todavía más grave. A Omar García Harfuch le preguntaron sobre Rubén Rocha Moya, que no se ha aparecido por ninguna parte, ninguna declaración, ninguna entrevista, nadie sabe dónde está y la gente tiene miedo de que se haya fugado. Omar García Harfuch confirmó que Rubén Rocha Moya no solamente sigue en Sinaloa, sino que no tiene ninguna protección federal. Dice que la protección que tiene es estatal y eso, porque es gobernador con licencia, pero que lo tienen localizable 100% por si se necesita de su presencia, por si se tiene que capturar en todo caso, o simplemente dejar libre de toda culpa. Primero, el gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, está como, al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México, tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del estado, como es gobernador con licencia, pues cuenta con un servicio de escolta, pero del estado, no tiene escolta por parte del gobierno federal. Primero, el gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, está como, al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México, tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del estado, como es gobernador con licencia, pues cuenta con un servicio de escolta, pero del estado, no tiene escolta por parte del gobierno federal. Primero, el gobernador no tiene escolta por parte del gobierno federal, y aquí es donde se entiende por qué la presidenta Claudia Sheinbaum en su momento declaró pues que no tenía ninguna protección, y empezaron a decir que había contradicciones entre lo que decía Harfuch y lo que decía Claudia Sheinbaum. La realidad es que Claudia Sheinbaum se refería a que de su parte el gobierno federal pues no le tenía ninguna protección especial a Rubén Rocha Moya. Harfuch dijo pues la tiene pero del estado. Aquí el dato importante no solamente es que Rocha Moya esté localizable. El dato importante es que el propio gobierno federal les está desmontando la narrativa de una fuga o de una protección especial. Porque Harfuch ya confirmó que Rocha Moya sigue en Sinaloa, que lo tienen completamente localizado. Si se fijan bien, lo pensó. Pensó 2 veces antes de decir está localizable. ¿Por qué? Porque eso significa que las autoridades lo están vigilando, que no se vaya a escapar. ¿Qué más tenemos? Bueno, hasta el momento no existe ningún operativo federal ni para esconderlo ni para sacarlo del país. Ahora, ojo con otro detalle que casi no se menciona. El gobierno mexicano ya permitió medidas financieras fuertes alrededor del caso. La UIF y la banca mexicana ya activaron bloqueos preventivos y revisión de cuentas relacionadas con Rocha Moya y con otros, señalados por Estados Unidos. Además, 2 piezas clave de su círculo ya se entregaron a autoridades estadounidenses. Estamos hablando de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien se entregó pero se declaró inocente, y Enrique Díaz Vega, también exsecretario de Finanzas. ¿Qué es lo que se está esperando? Lo que está esperando la oposición es que estos 2 personajes empiecen a soltar nombres de morenistas. El problema pues es que sí van a soltar nombres, seguramente van a soltar información, van a soltar documentos, pero difícilmente van a ser solamente de morenistas. El mensaje político que manda el gobierno de Claudia Sheinbaum es claro. Si Rocha Moya estuviera protegido o estuviera huyendo, no tendría congeladas las cuentas, ni estaría localizable, ni habría tampoco pues todo este operativo de mantener informada a la gente sobre dónde está el gobernador. El gobierno mexicano tiene que sostener 2 cosas al mismo tiempo. Una es la cooperación con Estados Unidos, pero también la defensa de la soberanía jurídica. Por eso Sheinbaum insiste en pedir pruebas formales antes de cualquier extradición, no porque esté protegiendo a Rocha Moya, sino porque así lo establece la Constitución. Y mientras tanto, pues Estados Unidos no quita la mira de México. El gobierno de Donald Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció nuevas sanciones en contra de 14 personas y empresas ligadas al cártel de Sinaloa. Resulta que a través de un comunicado emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, se detalló que entre los señalados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, líder de una red de lavado de dinero a través de criptomonedas, y Jesús González Peñuelas, cabeza de una red de tráfico de droga hacia Estados Unidos y también lavado de dinero. Esa es la información que se tiene. Difundieron los nombres, difundieron las fotografías de estos personajes a los que Estados Unidos decidió anunciar nuevas sanciones. Hasta el momento,
en estas nuevas sanciones, pues no estamos hablando específicamente de políticos, pero resulta, porque espérense, se pone todavía más interesante, resulta que el mismo gobierno de los Estados Unidos terminó enlazando, vamos a decirlo así, los laboratorios del cártel de Sinaloa. ¿Saben en dónde? En Sudáfrica. El general David Anderson, comandante del Comando África de Estados Unidos, alertó sobre la creciente expansión del cártel de Sinaloa en ese continente. Reveló que la inteligencia militar facilitó el decomiso histórico en España de 35 toneladas de cocaína con valor de $1,000 millones que transitaba por esa región. Anderson advirtió que el cártel financia células terroristas locales y ha instalado narcolaboratorios en Sudáfrica para abastecer a Europa, usando luego rutas de retorno hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que Estados Unidos claramente ha decidido escalar la presión financiera contra las estructuras del cártel de Sinaloa. No solamente contra operadores armados. Llama la atención que siguen aplicando las sanciones para los que están afuera de Estados Unidos. Ya sea en México, en África, en Europa, donde sea, menos en Estados Unidos. Y hay que decirlo que es en Estados Unidos en donde se distribuyen, se administra y se reparte todo este dinero. Ahora, las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro van dirigidas a personas y empresas que presuntamente fueron utilizadas para lavado de dinero, para tráfico de sustancias ilícitas, movimiento de recursos y varias redes empresariales vinculadas al grupo criminal. Esto cambia el tipo de ofensiva. ¿Por qué? Porque durante años Estados Unidos se la pasó persiguiendo a los capos, que si las rutas, que si los cargamentos, que si los operadores armados. Bueno, ahora están golpeando a las empresas, a las cuentas, a los prestanombres y a las estructuras financieras. Pero insisto, no al interior de Estados Unidos, a todos los que están afuera. Las sanciones del Tesoro estadounidense prácticamente expulsan del sistema financiero internacional a quienes aparecen en esas listas. ¿Qué significa y qué va a pasar con estos personajes? Congelamiento de activos en jurisdicción estadounidense, bloqueo de operaciones, restricciones bancarias y riesgo para cualquier empresa que haga negocios con ellos. O sea, les están empezando a apretar. Por eso estas medidas generan mucho nerviosismo, vamos a decirlo así. Porque el mensaje de Washington es: no solamente vamos por criminales visibles, vamos por las redes económicas que los sostienen. Y ojo, porque es la misma estrategia que ha implementado el gobierno de México. El gobierno de México no solamente ha estado deteniendo capos, no solamente ha estado desmantelando narcolaboratorios. Resulta que el gobierno de México ha hecho lo mismo que ahora hace Estados Unidos. Ha estado atacando las redes financieras de los grupos criminales, lo que ha llevado a lo mismo, a apretarles cada vez más el cuello y ahogarlos en lo que más les duele, que es la economía. Y ahora, hablando de criminales y hablando justamente de lo que Estados Unidos hace y deja de hacer, está confirmado. Estados Unidos va por un expresidente. ¿De qué está acusando Estados Unidos a Raúl Castro? Pero no solamente eso. ¿Por qué en este momento Estados Unidos va en contra del expresidente Raúl Castro? A ver, ya fue por Nicolás Maduro. Ahora van por Raúl Castro. ¿Quién podría ser el siguiente en la lista de Estados Unidos para llevarse a su país, para encarcelar, para detener a costa de lo que sea? Incluso apareció ya Marco Rubio dando un mensaje en español para sus connacionales cubanos también. ¿Será que busca Estados Unidos que Marco Rubio sea el nuevo presidente de Cuba? Announcing an indictment charging Raúl Castro and several others. Hoy estuvimos anunciando una acusación penal contra Raúl Castro y otras personas por conspiración por matar a ciudadanos estadounidenses. Fue lo que dijo el fiscal general interino Todd Blanche. La acusación se sustenta en hechos de hace 30 años. De hace 30 años. El derribo de 2 aviones con ayuda humanitaria. Raúl Castro, de 94 años, es la figura más importante con vida del régimen cubano. Fue pieza clave de la Revolución Cubana. Fue ministro de Defensa y, por supuesto, presidente de Cuba, sucesor de su hermano, el conocido por Estados Unidos como el dictador Fidel Castro, y ahora se oficializa. Estados Unidos va por este expresidente, va por Raúl Castro. Donald Trump también habló al respecto, tiene un posicionamiento y ya lo expresó. You know, with the indictment of Castro, a lot of people have suffered very
very at levels that few people would understand. And I think the Cuban population of Miami and certainly beyond Miami, people that came there that were decimated, whose families were ruined, appreciate what the Attorney General just did today and was just doing now. He's just watching it. So we have Cuba on our mind. Very important. A lot of problems for a lot of years, and this was I think it was a very big moment for people that, not only Cuban Americans, but people that came from Cuba that want to go back to Cuba, people that want to see their family in Cuba. I think it's a very big day, very important day. They supported me to the nth degree. They supported me at levels that nobody's ever seen before. And so I think it's a very important moment. Aquí hay un patrón que ya empieza a verse clarísimo en la política exterior de Donald Trump. La judicialización internacional de sus adversarios políticos en Estados Unidos. Que no se nos olvide. Primero fue Nicolás Maduro. Ahora aparece Raúl Castro. Y ojo con el dato histórico. Estados Unidos acaba de imputar formalmente a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de los Hermanos al Rescate en 1996. Ahí murieron 4 ciudadanos estadounidenses. Los cargos de 1996 incluyen asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves. ¿Por qué es importante esto? Porque es la primera vez en décadas que Washington señala legalmente de esta manera en contra de una figura tan alta de la Revolución Cubana. Y luego aparece Marco Rubio. Marco Rubio no solamente salió a endurecer el discurso, publicó un mensaje completamente en español dirigido a los cubanos, ofreciendo una nueva relación con Cuba, pero sin el régimen y sin el poderoso conglomerado militar cubano. Ahí está el dato político interesante. Marco Rubio no apareció hablando como un simple secretario de Estado. Apareció hablando prácticamente como un operador político para una transición futura en Cuba. Todo esto coincide con sanciones económicas más fuertes, con la presión energética de Estados Unidos a Cuba, con la crisis interna cubana, con acusaciones judiciales, con mensajes directos a la población cubana. Ese es el mensaje de Marco Rubio, en donde además les dice, ¿saben qué? Lo del bloqueo ni es nuestra culpa, es culpa de sus gobiernos, es culpa de sus dictadores, ellos tienen la culpa de todo Estados Unidos. Ahí nada que ver, no tiene vela en el entierro. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, como ustedes saben mejor que nadie, y llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos, y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de No se debe a un bloqueo por parte de Estados Unidos. Que se queden sin petróleo, que no tengan manera de surtir energía, no es culpa de que hayamos dicho nosotros que nadie les mande petróleo. Por supuesto que no, es culpa de su régimen. Más allá de si hablamos de una dictadura o no, la verdadera pregunta incómoda es ¿quién sigue después? Porque Washington ya mostró que está dispuesto a usar sanciones, acusaciones penales, presión financiera y, si es necesario, persecución internacional contra gobiernos o líderes que consideran hostil. Eso explica por qué muchos países latinoamericanos están viendo con mucha atención lo que ocurre en Cuba y en Venezuela, porque ya no parece solamente política exterior, ya no se ve como algo tan lejano, sino que empieza a parecer una estrategia de presión local. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién podría ser el siguiente? Ya cayó Maduro, van por Raúl Castro. ¿Quién podría ser el siguiente en la mira de Donald Trump? Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que Estados Unidos no va a intervenir en las elecciones del 2027. La presidenta se dijo lista para que Estados Unidos no intervenga y no ponga candidatos, y no ponga perfiles, y no ponga gobernantes como solía hacerlo en el pasado.
Bueno, Estados Unidos no tendrá injerencia en las próximas elecciones, es la advertencia de la presidenta Sheinbaum y estos son los detalles. Después de que el fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera fuertes pronunciamientos donde advierte que en el país no mandan intereses extranjeros, este 20 de mayo advirtió que Estados Unidos no va a intervenir en las elecciones de 2027. Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí decide México, los mexicanos. Por eso digo que la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía. En la mañanera, Sheinbaum recalcó que México no es piñata de nadie en la antesala de los comicios en Estados Unidos. Pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que, por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, México no es piñata de nadie. Desde su arribo a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha utilizado las amenazas a la soberanía de México como un instrumento de presión. Principalmente lo usa en temas de seguridad. Y en ese contexto se han dado las visitas de dirigentes partidistas como Alejandro Moreno del PRI, quien pidió a Estados Unidos intervenir en México. El argumento, un supuesto pacto criminal. Ahora es, presidenta, rompa el pacto criminal. No, nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón. Y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada. Bueno, Estados Unidos no tendrá injerencia. Aquí Claudia Sheinbaum está tocando uno de los temas más sensibles en la historia política de América Latina. Estamos hablando de la intervención de Estados Unidos en procesos internos. Cuando la presidenta dice que México está listo para que Washington no ponga candidatos o que no ponga gobernantes, aunque dice, pues no hablo específicamente del presidente ni de Estados Unidos, nos queda claro que está evocando a décadas completas de antecedentes históricos en toda la región. Porque, a ver, no es una narrativa que Claudia Sheinbaum se está inventando. No es algo que salga de la nada. Históricamente, Estados Unidos sí intervino política, económica o militarmente. En Chile, en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá, en Brasil, en Honduras, en Cuba. Bueno, la más reciente en Venezuela. Y a veces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hace Estados Unidos estas intervenciones? Con financiamiento, presión diplomática, inteligencia, sanciones, campañas mediáticas, un respaldo indirecto a ciertos grupos políticos. Por eso el mensaje de Sheinbaum tiene tanto peso simbólico. Porque además ocurre justo cuando crece la tensión bilateral, cuando aparecen acusaciones desde Washington, cuando se habla de sanciones, cuando hay presión sobre políticos mexicanos y no solamente se acercan las elecciones en Estados Unidos, sino que aquí en México también el proceso electoral del 2027 está a la vuelta de la esquina. México no es cualquier país para Estados Unidos. México es su principal socio comercial. Es una frontera estratégica, una pieza clave en migración, en manufactura, en energía, en seguridad, en combate al fentanilo. Entonces, cualquier señal de intervención política directa generaría una crisis diplomática que es gigantesca. Sheinbaum se está posicionando como la presidenta que sí le está poniendo límites públicos a Washington. Y al mismo tiempo está manteniendo la cooperación económica y de seguridad. Está dejando claro que cooperación sí, subordinación no. Y luego, en medio de todo esto, vamos a decirlo así, para confirmar todo esto, pues resulta que se confirmó la veracidad de los audios del Honduras Gate, que vinculan a Donald Trump, a Netanyahu y a Juan Orlando Hernández en una operación para influir de muchas maneras en América Latina, pero sobre todo para influir en las narrativas en contra de México y de países también como Colombia. O sea, esto ya se confirmó, se difundieron los audios, no se tenía claro pues qué tan reales habían sido y ahora ya se confirmó. Hubo un estudio que fue elaborado por la organización independiente Earshot, que es una organización especializada en investigación sonora, que analizó justamente estos audios y lo que reveló, pues parece que no es sorpresa para nada. Estos dos audios atribuidos al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y uno más vinculado al actual mandatario, Larry Asfura. El objetivo de esta organización independiente era determinar si las voces realmente correspondían a los personajes mencionados y si además existía
alguna evidencia de manipulación a través de inteligencia artificial, porque pues ahorita sabemos perfectamente que con inteligencia artificial se pueden inventar cualquier tipo de conversaciones. Deja tú cualquier tipo de conversaciones. Videos, fotografías, todo. Bueno, pues se hizo una investigación para revisar si eran reales los audios o eran simplemente producto de la inteligencia artificial y resulta que son verídicos. Aquí hay algo que empieza a preocupar mucho en varios gobiernos de América Latina. Washington toma una narrativa más agresiva de presión regional. Eso ya nos quedó clarísimo. ¿Por qué el Honduras Gate es importante? ¿Por qué la derecha mexicana no habla del Honduras Gate? ¿Por qué los medios tradicionales no están haciendo un escándalo de todo esto? ¿Por qué explotó tanto? Porque distintos medios y varias filtraciones comenzaron a hablar, sobre todo medios independientes, de estos audios relacionados con operadores políticos, redes de influencia ligadas a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y luego indultado por Donald Trump. Lo delicado de estos audios es que se habla de campañas mediáticas, de operadores regionales, financiamiento político y, por supuesto, las estrategias de presión narrativa en América Latina. Ahí es donde conecta todo. Donald Trump, Netanyahu, grupos conservadores internacionales, operadores políticos latinoamericanos. Y todo esto coincide con la presión en contra de gobiernos de izquierda, con las constantes campañas de desinformación, con los ataques mediáticos perfectamente coordinados y esos discursos de narcoestado repetidos en varios países al mismo tiempo. Imagínense, Juan Orlando Hernández terminó condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Y fue durante años uno de los aliados más cercanos de Washington en Centroamérica. Estados Unidos no se dio cuenta hasta después. Esto es importantísimo. Porque después Donald Trump lo indultó en pleno combate contra el narcoterrorismo. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra, y sobre todo me parece que es un mensaje para la oposición, para las ultraderechas. Esto demuestra que Estados Unidos puede respaldar a gobiernos durante años y luego abandonarlos completamente cuando dejan de ser útiles estratégicamente. Ahí está el temor, que empieza a crecer en algunos sectores políticos latinoamericanos. Y ya no solamente se trata de cooperación o de diplomacia. Estamos hablando de una disputa por influencia política y narrativa en toda la región. Y ahí aparece, aquí justamente aparece, uno de los varios arrastrados ante Washington. Aparece Alejandro Moreno con un discurso para decir es que en el PRI vamos a señalar a los narcopolíticos, pues si ustedes tienen a varios de esos, algunos en la cárcel. Es tremendo que Alejandro Moreno en este momento, dirigente nacional del PRI, no tenga reparo en quitarse la máscara y exhibir su entreguismo a los Estados Unidos con este discurso. Presidenta Claudia Sheinbaum, escuche bien lo que le voy a decir. No le tenemos miedo ni a usted, ni a su gobierno, ni a las amenazas de persecución política que están impulsando ustedes desde el poder, ni a las calumnias, porque no nos vamos a callar. Porque mientras ustedes intentan distraer a México con discursos y propaganda política barata, cada vez son los más señalamientos con investigaciones y denuncias que hay sobre personajes impresentables como los narcopolíticos de Morena, su pacto con el crimen organizado. Y eso también lo vamos a seguir denunciando con firmeza y de frente, en México y en todos los organismos internacionales. Ustedes son una pandilla de delincuentes que hoy tienen el poder. Uy. Su gobierno protege, justifica o guarda silencio ante quienes extorsionan, secuestran y asesinan a miles de mexicanas y mexicanos en el país. Y ustedes han dejado de combatir al crimen organizado porque ustedes son un cartel del crimen organizado. Usted puede mencionarme las veces que quiera en su mañanera. Todas y cada una de ellas se las voy a contestar puntualmente. Y por ello, aquí nos quieren silenciar. Pues sí, se enojó Alito Moreno porque la presidenta lo mencionó. Y pues al final del día son los narcos hablando de narcos, el PRI hablando de narcos. Imagínense ustedes nada más. Dice, nosotros sí sabemos combatir. ¿Qué hizo Peña Nieto? ¿Qué hizo el gobierno de Peña Nieto? Que bueno, es el más reciente. Para combatir la violencia, la inseguridad. ¿Cuánto disminuyó la violencia con Peña Nieto? No disminuyó. Y ahora se levantan el cuello diciendo, es que en Coahuila y en Durango sí sabemos controlar la seguridad. Bueno, entonces, ¿por qué en Coahuila y en Durango
Es gracias a los gobernadores que hay buenos resultados, vamos a decirlo así, en materia de seguridad, pero en estados como Chihuahua o Guanajuato es culpa del gobierno federal. O sea, ¿esto es a conveniencia o cómo funciona? Porque no dan las cuentas, ¿eh? No dan las cuentas con este discurso de Alejandro Moreno. Que representa su partido y su gobierno. Tienen a México convertido en un cementerio. No tengan ni la menor duda. Somos millones de mexicanos los que vamos a seguir luchando por la democracia, por la libertad y por tener paz y armonía en nuestro país. Tiempo al tiempo, van a caer. Tiempo al tiempo van a caer, dice Alejandro Moreno, mientras se escuda detrás del fuero. ¿Para qué? Pues para evitar justamente ser detenido. Ahora, el PRI se quiere dar como esos aires de que ellos saben combatir perfectamente la violencia, de que ellos saben la estrategia, el secreto para poder disminuir la inseguridad en sus estados. Les digo, usan como bandera y como estandarte a Coahuila y a Durango. ¿Por qué? Pues porque son los únicos 2 estados que les quedan, porque son los únicos 2 estados que gobiernan. La realidad es que el PRI ya gobernó en muchos de los otros estados del país que hoy sufren las consecuencias de esos malos gobiernos, que hoy sufren las consecuencias de permitir que los criminales se involucraran hasta las entrañas, bajo gobiernos del PRI durante décadas. Y ahora resulta que el narcopartido es Morena y a ver, nadie niega que podría ser, ¿no? Que al interior de Morena haya criminales vinculados a la delincuencia organizada. Pero hay varios datos que desmontan rapidísimo el discurso de Alejandro Moreno. Primero, el PRI no puede hablar como si fuera un partido ajeno a la infiltración criminal, cuando varios de sus gobernadores terminaron detenidos, extraditados, presos o investigados internacionalmente. ¿Quieren nombres? Alejandro Moreno, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte. Todos esos casos ocurrieron antes de Morena, es más, antes de que siquiera Morena existiera. Segundo dato. Alejandro Moreno presume resultados de seguridad en Coahuila y Durango, pero aquí es donde te digo que aparece algo importantísimo que casi no se menciona. El fenómeno de la llamada Pax Narca. Distintos reportes de seguridad y análisis periodísticos llevan años señalando que en ciertas regiones del norte la menor violencia visible no significa ausencia de crimen organizado, sino control territorial más estable y menos confrontación abierta, es decir, negociaron con los narcos. Por eso Durango y Coahuila aparecen constantemente en decomisos, en rutas de trasiego, en aseguramientos y operativos federales grandes, importantes. A ver, si hay tanta seguridad y los narcos no operan en Coahuila y en Durango, entonces ¿por qué se hacen decomisos aquí? ¿Por qué se hacen aseguramientos? ¿Por qué hay operativos federales gigantescos? ¿Operan o no operan en los estados? Porque una cosa es que a lo mejor no haya balaceras y otra es que los dejen trabajar a gustito, tranquilamente. Son cosas muy distintas. Y ahí te va el tercer dato. Si la seguridad en Coahuila y Durango es mérito absoluto de los gobernadores priistas, por lógica política, la violencia en Guanajuato y Chihuahua también tendría responsabilidad directa con sus gobiernos panistas. Y ahí es donde el discurso opositor se rompe. Porque cuando hay buenos resultados, pues es gracias al gobernador. Pero cuando hay malos resultados, es culpa exclusiva del gobierno federal. ¿El problema? Las cifras no sostienen esa narrativa. Guanajuato, por ejemplo, lleva años encabezando los homicidios dolosos. Chihuahua permanece entre los estados con mayor violencia en el país. Alejandro Moreno se quiere colocar como el gran denunciante del narcoestado. Pero el PRI arrastra décadas de escándalos en corrupción, en pactos criminales y gobernadores procesados. El problema, Paralito, no es solamente convencer a Morena. El problema es convencer a la gente de que el PRI realmente tiene autoridad moral para dar lecciones sobre crimen organizado. A ver, yo te pregunto, ¿tú pondrías al país, ni siquiera un estado, tú pondrías al país en manos de Alejandro Moreno? Te ve complicado y difícil además. ¿Quién estaría dispuesto a poner lo que sea? Bueno, si ya de por sí es un riesgo poner a Alejandro Moreno al frente del PRI, ya sabemos lo que le hizo al PRI. Perdió prácticamente todas las gubernaturas, se quedaron como con 10 senadores, con 3 diputados, haz de cuenta.
O sea, el PRI en manos de Alejandro Moreno lo ha perdido todo. Te vuelvo a preguntar, ¿dejarías al país en manos de Alejandro Moreno? O bueno, ¿dejarías al país en manos de panistas como María Eugenia Campos, que se dio sus aires de diva en plena entrevista? Maru Campos no quería contestar la pregunta y para no contestarla se dio aires de diva y es que sí se mueven, por favor, sí se hacen tantito para allá y así miren, le cambió el tema a Joaquín López Dóriga y no contestó. Esa es la mujer a la que hoy están enalteciendo, a la que hoy quieren poner como si fuera la heroína en materia de seguridad, cuando lleva prácticamente un sexenio completo gobernando en Chihuahua, y Chihuahua durante todo ese sexenio sigue ocupando los primeros lugares de homicidios dolosos en el país. ¿Es la DEA o el FBI? ¿Podía ser la DEA o el FBI? No. Me ayudan mucho si se mueve un poquito así porque no veo nada. Ah. Gracias. Ah, bien. No, pero nadie te está tapando. Es que están haciendo muchas señas de ahí y entonces no entiendo lo que... No, bien. ¿Quién está de manager de tercera base aquí? No, nadie. Oye, bueno, ¿es la DEA o el FBI? Oye, déjame te cambio el tema, déjame te platico mejor de otra cosa. Así María Eugenia Campos, ante su incapacidad de contestar, ¿qué le estaba preguntando Joaquín López Dóriga? Fíjense bien, pongan atención. ¿Participaban en ese operativo agentes de la agencia, personal de la agencia que te solicitaba? Sí, o sea, participaban, no, bueno, participaban quienes debían de en ese momento atrapar o detener a ese generador de violencia, que en ese caso pues era mexicano. ¿Podía ser la DEA o el FBI? ¿Podía ser la DEA o el FBI? No. Me ayudan mucho si se mueve un poquito así porque no veo nada. Ah. Gracias. Ah, bien. No, pero nadie te está tapando. Es que están haciendo muchas señas de ahí y entonces no entiendo lo que... No, bien. ¿Quién está de manager de tercera base aquí? No, nadie. Oye, bueno, existe esta colaboración, esa colaboración estuvo debidamente sustentada. ¿Participaban en eso? Y pues mientras agarró aire para poder pensar qué es lo que iba a decir. ¿De verdad a Maru Campos alguien la estaba tapando? ¿O solamente lo usó como distractor para cambiar el tema y para no contestar una pregunta que evidentemente era incómoda? Porque, a ver, ya en varias entrevistas, en varias declaraciones, la gobernadora de Chihuahua dijo que no fue su idea. Que si ingresaron agentes de la DEA, que ella no fue. O sea, Maru Campos ya se deslindó. Así que si tú quieres venir a defenderla diciendo que pues es que ella nada más está haciendo lo que le corresponde, ella nada más está actuando para combatir la inseguridad en el estado y que qué bueno que se trajo a los agentes de la DEA para combatir la inseguridad, pues no. Dice que ella no fue, que ella no tuvo nada que ver en eso, que sí organizaron el desmantelamiento del laboratorio, pero que con agentes de la DEA no, que esa no fue su idea, que ella ya se echó para atrás. O sea, ni le levantes el ego a María Eugenia Campos con eso, porque ella ya se deslindó. Ya te dejó en ridículo, ya te dijo que no, que ella no fue. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Por qué María Eugenia Campos, si es la heroína que desmantela narcolaboratorios, porque se deslinda de que la CIA y sus agentes hayan estado en su estado? ¿Será acaso que ella sabe que eso estaba mal? ¿Será acaso que Maru Campos sabe perfectamente que eso es un delito que atenta contra la soberanía y la Constitución? Yo nada más pregunto. ¿Tú qué crees? ¿Que realmente algo le estaba estorbando a la gobernadora de Chihuahua? ¿O será más bien pues que quería tiempo para pensar lo que iba a decir? Y luego aparece otro video con otras nuevas referencias. La misma vibra, hagan de cuenta el mismo escenario. Como si hubiéramos viajado en el tiempo, pues ya no con los tiempos de María Eugenia Campos, sino con los tiempos de... ¿Quién es este? ¿Es César Duarte o es Javier Duarte? ¿Se acuerdan ustedes de esta entrevista? Yo estoy absolutamente claro de lo que he hecho. Estoy con los pies en el piso y sobre todo la frente en alto. No te haces a un lado, estás en el timón, ya ibas a Hasta donde tope, sí. Yo soy una mujer de una sola pieza, nací para esto y moriré para esto. No sabías, y lo vuelves a decir, y lo has dicho varias veces, no sabías que agentes de la CIA participaron en aquel operativo. No desairaste a la presidenta de la República cuando te llamó. No te ha citado la Fiscalía General de la República. Lo damos como afirmaciones categóricas tuyas esta mañana aquí con nosotros. Así, señor, así es. Pues, ¿qué será, oigan? ¿Terminados en la cárcel? De ninguna manera, yo estoy absolutamente claro de lo que he hecho. Pues será el mismo escenario, ¿será que veremos exactamente lo mismo con estos dos gobernadores? O Maru Campos, a ver, porque ¿cuál es el escenario?
¿Cuál es el escenario de María Eugenia Campos? Ella le preguntaron, Morena va detrás de ti, sin importar lo que pase. O sea, María Eugenia, a ver, vamos a poner las cosas sobre la mesa. María Eugenia Campos, antes de llegar al ser gobernadora de Chihuahua, ya traía cargándola a sus espaldas acusaciones y denuncias que simplemente cuando ella entró, pues, ¿qué pasó? ¿Se les darían carpetazo o qué? Por el tema de la nómina secreta, que no era cosa menor. O sea, ella estaba a punto de tener que rendirle cuentas a la justicia por la nómina secreta. Luego llegó como gobernadora y parece que todos se olvidaron de la nómina secreta en donde ella aparecía. Y luego durante su gobierno, durante su gestión como gobernadora de Chihuahua, se ha enfrentado a varias acusaciones de irregularidades, desvío de recursos, cuando operan estos recursos de manera ilícita, uso de atribuciones indebidas, contratos para la empresa de su esposo, de su ex esposo, y ahora tendría que enfrentar un nuevo cargo en violación de la soberanía nacional y de la Constitución mexicana. Pero ella se hace la víctima, dice que es que todos los de Morena son unos venenosos, que piensan que la política es gritar en una tribuna, lo dice la amiga de Lili Telles y de Kenia López Rabadán, y dice y le está pidiendo a los políticos de Morena que hagan su trabajo en lugar de ser viles y descarados. Pero quien no está haciendo su trabajo es Maru Campos. ¿Cuáles son sus resultados en Chihuahua? ¿Cuánto ha mejorado Chihuahua desde que ella llegó en seguridad, en economía, con los campesinos? ¿A qué le ha ayudado a los chihuahuenses la gobernadora? Con esa violencia y con ese veneno no puedes proteger a tu gente. Con ese veneno y con esa violencia y con esa mentira, porque buscan excusas y pretextos para tapar sus crisis, para tapar sus errores, para tapar sus incapacidades. Ellos piensan que la política es gritar en una tribuna o gritar en un spot en las redes. No. La política significa servicio y significa trasladar demandas y necesidades en política pública. Y eso les ha pasado, les está pasando. Y por eso llegan a Chihuahua y desde el aeropuerto, pues, papacitos, ¿qué quieren que haga la gobernadora de Chihuahua? Ahora quieren que vaya y los defienda el aeropuerto y los defienda la marcha. Hagan su trabajo, señores, pónganse a trabajar. Y no sean viles y no sean descarados. Dejen a un lado la indolencia, que fue de lo que justo tantos años le criticaron a estos neoliberales tecnócratas. Pónganse a trabajar para que se eviten ese recibimiento en Chihuahua y seguramente en muchos estados como Jalisco. Con esa violencia y con pues hasta gritoneó. A ver, ojo con el dato. Fue la Fiscalía de Chihuahua quien acusó a Maru Campos de haber recibido recursos ilegales cuando era diputada del PAN. Un juez vinculó el caso a presuntos pagos millonarios relacionados con corrupción política durante el duartismo. Y luego vino algo bien conveniente. Ganó la gubernatura. Y el tema, miren, a todos se les olvidó. ¿Qué pasó con esas investigaciones? Y el desgaste no se quedó ahí. Durante su gobierno, Maru Campos ha enfrentado señalamientos por contratos, acusaciones de favoritismo, críticas por el manejo presupuestal, cuestionamientos constantes en seguridad. Chihuahua aparece entre los estados con más homicidios dolosos del país. Eso está muy difícil para Maru Campos, porque no se sostiene el discurso de estamos ganando la batalla, de yo sí estoy trabajando. Especialmente cuando Guanajuato y Chihuahua se disputan el primero y segundo lugar entre los lugares de más violencia en el país. Cuando continúan operativos federales, cuando se siguen haciendo decomisos históricos, laboratorios clandestinos, presencia en sus estados de grupos criminales. Ahí está el problema político para Maru Campos. Porque mientras ella intenta victimizarse diciendo es que Morena es venenoso, Morena responde con las cifras, con los expedientes, con el pasado judicial de la propia gobernadora. El ataque más fuerte contra Maru ya no viene nada más del discurso político. Viene de la contradicción. Presentarse como defensora de legalidad y de soberanía, mientras en sus espaldas trae cargando la nómina secreta, investigaciones pasadas, señalamientos de corrupción, intervención extranjera en Chihuahua. Así no se puede. Por más escándalo, fíjense, no pudo Maru Campos contestarle el teléfono a la presidenta de México. Pero que no le hablen de Radio Fórmula para hacer entrevistas todo el día porque ahí está luego. No pudo Maru Campos asistir al Senado de la República para dar explicaciones. Pero que no le hable López Dóriga, Ciro, todos los de Radio Fórmula, porque miren, ahí está desde bien tempranito, dando entrevistas y repitiendo todos los discursos. ¿Ustedes qué opinan? Dice, Estados Unidos quiere el dinero de todos los capos, no quiere la paz y no le interesa. Saludos. María, dice Antonio, ahí tienen a su Oman García Harfuch.
Tampoco se enteró que ingresaron agentes de la CIA y tampoco ha accionado contra la Maru Campos y la fiscal protegiendo a esos traidores. A ver, vamos por partes. Estos agentes de la CIA infiltrados presuntamente traían uniformes de las agencias de seguridad estatales. O sea, las agencias del estado de Chihuahua les habrían dado los uniformes, habrían disfrazado pues a los agentes de la CIA. ¿Para qué? ¿Por qué tú como estado disfrazarías con tus uniformes a los agentes infiltrados? Pues para que la federación no se diera cuenta. Ahora, no es competencia de Omar García Harfuch enjuiciar a Maru Campos. Se tiene que solicitar el juicio político y se tiene que hacer ante las instancias correspondientes. Y de una vez les digo, a Maru Campos no la van a desaforar. No le van a hacer juicio político, porque le van a aplicar la misma estrategia que los panistas ya conocen y que les funciona y que le aplicaron a Cabeza de Vaca. Si en el Congreso Federal dicen sí, desaforada y juicio político, en el Congreso local van a decir no. Por supuesto que no. El Congreso local tiene más peso que el Congreso Federal, porque eso hicieron en Tamaulipas con Cabeza de Vaca. Y así se la llevaron. Hasta que terminó el sexenio de Cabeza de Vaca y el señor ni siquiera entregó la gubernatura en persona. Salió huyendo antes de que le quitaran el fuero. María Eugenia Campos va a hacer lo mismo. Si ya negoció con la CIA para que sus agentes se infiltraran, pues ¿ustedes creen que no negoció también ya? Oigan, échenme la mano. Cuando yo acabe mi gobierno, pues nomás ayúdenme allá en Estados Unidos para que yo me... ¿Ustedes creen que ella va a entregarse así como así, que se va a quedar en el país sin fuero constitucional? No lo hizo Cabeza de Vaca, no lo hizo Ricardo Anaya, no lo hace Alejandro Moreno. ¿Por qué lo haría María Eugenia Campos? No seamos ilusos. No va a proceder el desafuero de María Eugenia Campos, porque la oposición en Chihuahua la va a proteger. Tampoco le van a hacer juicio político. No le van a hacer nada. ¿Para qué nos hacemos? Ilusos no somos. Los panistas traen su as bajo la manga. Mañosos siguen siendo hasta el día de hoy. Aunque se presuman ahora de intachables y cuánta cosa, siguen siendo mañosos. Tan mañosos que ya se saben la estrategia para protegerse. Perdón, pero no va a pasar nada. No le van a hacer nada a Maru Campos. Dice por acá, ya hay 11 exgobernadores del PRIAN encarcelados y los que se silencian son ellos, porque se quedan callados, como dijeran, callan como momias. También, ¿cuántos gobernadores delincuentes van? ¿Será que a los chihuahuenses les gusta vivir así, teniendo puercos corruptos y delincuentes para ser gobernados? Tamaulipas están igual, perdón, pero en Tamaulipas también tienen a varios exgobernadores vinculados a la delincuencia organizada. Cabeza de Vaca transitando de lo lindo en Estados Unidos, que dice combatir al narcoterrorismo, pero no extradita a Cabeza de Vaca. Pues le estoy diciendo. Son bien mañosos estos prianistas, pero dicen que ya cambiaron, que ahora sí ya son diferentes y que ahora sí ya aprendieron a gobernar. ¿Ustedes les creen? Déjenmelo aquí en los comentarios. Noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas, como siempre lo hacemos. Yo soy Yasira Handal y tú ya sabes que te voy a estar esperando al ratito con más información. Bye bye.